Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 25, Reinado de Amasías. Te invito a orar. Amante Padre eterno, te alabamos por tu gran amor manifestado por nosotros, por tus cuidados constantes. Querido Señor, nos acercamos para pedirte el perdón por nuestros pecados, para pedirte que nos cubras con tu justicia. Pero también acudimos a ti para pedirte que nos bendigas con tu presencia al estudiar tu palabra, que podamos tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios da a cada rey de Israel la oportunidad para cumplir el propósito divino. Cuando le damos la espalda a Dios, perdemos la razón de nuestra existencia y lo que nos queda es un gran vacío que queremos llenarlo con cosas que no satisfacen nuestra sed espiritual. Esta es la realidad de cada uno de los reyes que se ha apartado del propósito de la divinidad. Su fin es la muerte y la separación de Dios y su voluntad, y esto trae consecuencias terribles. Vamos a estudiar la historia del hijo de Joás, el rey Amasías, que no era enemigo de la religión, sino un amigo frío e indiferente. Vamos a dividir este capítulo para mejor entendimiento en algunas partes. La primera sección son los versículos 1 al 13 y presenta a Amasías como rey de Judá. Leamos los versículos 1 y 2. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén, e hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Amasías era hijo de Joás, el rey de Judá. Era un hombre que trató de seguir los pasos de su padre. Sin embargo, su gran error es que después de vencer a los edomitas, se dedicó a la adoración de los dioses de Edom. Por eso dice que trató de hacer lo recto, pero nunca como David, porque David había establecido un alto estándar de devoción inalterable al Señor para que lo siguieran los reyes de Judá, que eran sus descendientes. Amasías no siguió completamente al Señor. No eliminó los lugares altos donde se menospreciaba la ley de Dios y el consejo divino. Era un rey como que sí, pero no. Quería adorar a Dios, pero resultaba adorando los dioses de Edom. Los primeros actos de Amasías los leemos en los versículos 3 y 4. Cuando fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que estaba escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino cada uno morirá por su pecado. Evidentemente hubo un periodo de inquietud y confusión después del asesinato de Joás de Judá, durante el cual sin duda el nuevo rey experimentó dificultades para hacer valer y conservar sus derechos. Cuando superó estos problemas y el rey estableció su autoridad en toda la nación, pudo tomar medidas eficaces contra los asesinos de su padre, pero se dice que no mató a los hijos de los asesinos. La mención de este asunto indica que en aquellos tiempos, en tales circunstancias, era común matar a los hijos junto con sus padres, y se cita la ley de Moisés, que aparece en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, donde dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Dios quería que el transgresor mismo lleve todo el castigo por su crimen. En las Escrituras se hace una clara distinción
entre el castigo infligido por una mala acción y los resultados naturales de tal acción. Pero nada tiene que ver con que Dios castigue a un hijo por el pecado de su padre, ni a un padre por el pecado de su hijo. Cada uno será responsable de su propia acción. Uno de los errores de Amasías fue su alianza con Israel, el reino del norte. Leamos los versículos 5 y 6. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años para arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Algo que debemos considerar es que si se compara este ejército, por ejemplo, con el que tenía Josafat, se nota que había habido una decadencia en Israel de su fuerza, de su política y de su fidelidad a Dios. Por eso el rey Amasías, para poder aumentar el número de su ejército, hizo un pacto con el rey corrupto de Israel, el reino del norte. Para ello, él ofrecería 100 talentos de plata por 100,000 hombres valientes que vinieran y pelearan a su lado. Pero esto no contaba con la aprobación divina. Leamos los versículos 7 al 9. Pero un varón de Dios vino ante él y le dijo: Rey, que no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si eso haces y te esfuerzas en la pelea, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Le preguntó Amasías al varón de Dios: ¿Qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Respondió el varón de Dios: Jehová puede darte mucho más que eso. Cuando el rey de Israel hace este tipo de alianza, aparece un varón de Dios del que no se menciona su nombre y le dice: no vaya contigo el ejército de Israel. La razón es que esta unidad no va con el plan de Dios. Israel está sumida en la profunda idolatría y la maldad era algo palpable en esa nación. Por eso le dice el profeta: Jehová no está con Israel. La fuerza de Judá con Dios sería mucho más poderosa que con la añadidura del contingente de Israel sin la presencia y sin la ayuda del Señor. En realidad el profeta le decía: pero si insistes en ir pensando que así serás fuerte, prosigue, emplea toda tu fuerza y sin embargo no tendrás éxito. El mensajero de Dios se esforzó para que Amasías comprendiera la necedad de depender de la ayuda humana sin la ayuda del Señor. Algunas de las mayores derrotas que ha afligido al pueblo de Dios han sido el resultado de no recordar que el Señor tiene poder para ayudar. Pero Amasías ahora le refuta al profeta y le pregunta: ¿qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Esta fue una típica reacción humana. Amasías tendría que haber pensado más en lo que era correcto o erróneo que en el pago efectuado al rey de Israel, el cual ahora se perdería por completo. Pero aunque los hombres de Israel lo hubieran acompañado en la campaña contra Edom, no se habría beneficiado Amasías. Un acto necio no puede expiar otro. El profeta le dice: Jehová puede darte mucho más que esto. Es preferible perder ese dinero y tener la bendición de Dios que con este dinero ir en contra del consejo divino. Dios es el dueño de todo y le puede conceder más que eso si solo confía en el Señor. En este caso, Amasías hizo lo correcto, tomó el consejo, aceptó el consejo divino. Leamos los versículos 7 al 13. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a unírsele de Efraín para que se fueran a sus casas. Ellos se enojaron mucho contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Amasías se afirmó de valor, sacó a su pueblo, vino al valle de la sal y mató a 10,000 de los hijos de Seir. Los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000,
los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, los despeñaron desde allí y todos se hicieron pedazos. Mientras tanto, los del ejército que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Herón. Mataron a 3,000 personas y recogieron mucho botín. Amasías decide que iba a seguir el consejo del profeta y decide apartar a los hombres de Efraín y devolverlos a Israel. Este acto hizo que estos hombres se enojaran. Amasías podría haberles dicho que el verdadero motivo por el cual los despedía era que el Señor no estaba con Israel y que la presencia de ellos provocaría la derrota. Por supuesto, eso los hubiera enojado. O como tal vez sucedió, no les digo ninguna explicación. Eso los induciría a suponer que se los había despachado porque se ponía en duda su buena fe. Como resultado, también se habrían airado. Entonces Amasías sale en batalla contra los de Seir en el Valle de la Sal, que es probablemente una región cerca del Mar Muerto. Lograron en esta batalla una victoria contundente, tanto que además de la cantidad de muertos que hubo en batalla, ellos tomaron a 10,000 hombres vivos que llevaron a la cumbre de un peñasco y los lanzaron. Esto debió ser una situación bastante horrible, pero son los resultados de la crueldad de la guerra. Entonces los hombres de Israel, que llegaron enojados a sus casas, estaban deseando la manera de vengarse de ese agravio, según ellos lo consideraban. Desde Samaria fueron enviados por el rey Joás para que iniciaran una incursión contra Judá, por lo que los irritados soldados cayeron sobre los habitantes de la zona fronteriza en torno de Bet-Horón. Ellos dieron muerte a 3,000 personas y tomaron un gran botín. A pesar de haber evidenciado el poder de Dios, Amasías ahora se dedica a la adoración de falsos dioses. Esto es lo que se trata la segunda sección de este capítulo, que son los versículos 14 al 16. Leamos. Al volver Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, los tomó por dioses suyos, los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y le envió a un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de una nación que no han podido librar a su pueblo de tus manos? Mientras el profeta hablaba estas cosas, él lo interrumpió. ¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de eso. ¿O es que quieres que te maten? El profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no obedecisteis mi consejo. El rey Amasías obtuvo una victoria en la tierra de Seir por bondad de Dios. Ahora, se acostumbraban en ese entonces llevarse los dioses de los países vencidos, no necesariamente para adorarlos, sino como trofeos de victoria. Estos dioses que venían eran dioses inventados por los hombres, y tal fue la necesidad y perfidia del ser humano que los dioses edomitas, que no habían podido ayudar a su pueblo contra el ataque de Judá, al paso que Jehová había dado una victoria contundente sobre Edom. Sin embargo, el rey se inclinó en adoración ante esos ídolos edomitas capturados. Entonces el profeta viene a amonestar al rey, y el reproche del profeta iba a resultar en tan humilde arrepentimiento si era aceptado el mensaje, o en ira y encono si era rechazado. Amasías no quiso escuchar a la razón ni a la voz de Dios, y sin duda estuvo a punto de ordenar la muerte del profeta. El profeta, al ver la actitud arrogante del rey, le dice que Dios entonces va a actuar en su contra. Se le reveló al profeta que la vil apostasía de Amasías no sería pasada por alto impunemente, y que se había decretado un castigo divino contra este rey, que ahora se dedicó a la adoración de falsos dioses. Entonces viene la parte final del capítulo, donde el rey desafía la orden divina.
versículos 17 al 28. El rey sigue los consejos de hombres malvados. Leamos los versículos 17 al 19. Pero Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano le mandó a decir al cedro que estaba en el Líbano: da tu hija a mi hijo por mujer. Pero las fieras que estaban en el Líbano pasaron y pisotearon el cargo. Tú dices: he derrotado a Edom. Por eso se enaltece y gloria tu corazón. Pero mejor quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Habiendo abandonado al Señor, el rey Amasías recurrió a consejeros malvados, a hombres que lo llevaban por el camino de la perdición. Y entonces le acarrearon el desagrado divino. Y Amasías entonces le envía el mensaje al rey de Israel: veámonos las caras. Esto era una declaración de guerra. La expresión invitaba a un combate personal. Como respuesta a esa provocación, el rey de Israel le cuenta una parábola. Le dice: el cardo contra el árbol del cedro del Líbano. El cedro era el mayor, el más fuerte y majestuoso árbol de Palestina. El cardo, una planta inútil, despreciable, que se podía pisotear. Por eso, en esa parábola, parece que hay algo de la historia que no narran los cronistas, porque dice: dale tu hija por mujer a mi hijo. Recordemos que en el pasado Josafat hizo alianza con Acab y se le dio a la hija de Acab en matrimonio al hijo de Josafat. Al parecer la misma propuesta fue hecha por Amasías en algún momento, pero no fue aceptada. Si así fue, Joás se burlaba de Amasías por su propuesta con esta parábola. Y sigue diciendo: ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Amasías se había ensoberbecido por su victoria sobre Edom, por haber triunfado en esta guerra sin la ayuda de las fuerzas israelitas. Amasías creyó que no sería difícil humillar a Joás. Muchas veces la gente se acarrea sus propias dificultades. No había razón para que Judá hiciera guerra a Israel. Joás hizo bien en no aceptar el desafío y en advertir a Amasías que estaba buscando dificultades para sí y para su nación. Era mejor que dejara las cosas tranquilas por la paz. Sin embargo, Amasías había perdido el sentido de las cosas y no hace caso a ninguna advertencia. Leamos los versículos 20 al 24. Pero Amasías no quiso oír, pues era la voluntad de Dios entregarlos en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá. En la batalla de Bet-Semes de Judá, Judá cayó delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, en cuyo muro hizo una brecha desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles como rehenes. Después volvió a Samaria. Amasías no escuchó al profeta, ni siquiera la respuesta del rey de Israel le bastaron. Estaba empeñado en hacer las cosas a su manera, e incluso se dice que esa era la voluntad de Dios. Se había decretado un castigo para el rey de Judá debido a que rendía culto a los dioses de Edom, y el Señor eligió este método para que se produjera el castigo. Amasías estaba ofendido y por eso no razonaba. Actuaba como un niño malcriado y rehusó prestar oídos al sabio consejo que le daba el hombre con quien quería guerrear. Así que avanzó y se enfrentaron en Bet-Semes.
Qué espectáculo tan lamentable ver al pueblo de Israel ahora divididos y peleando entre sí, los hebreos matándose los unos a los otros, y efectivamente resultó como había sido predicho. Amasías se entremetió para daño suyo. Ahora Judá debía pagar el precio de la insensatez de su rey. Tomaron como botín de guerra a Amasías, subieron a Jerusalén, destruyeron parte del muro y se tomaron todo el oro que se encontraba en el templo. Esto fue una gran humillación y dejaron a Judá a merced de otros invasores. Tomaron presos también a los hijos del rey, a los hijos de los príncipes, y se fueron para Samaria. La insensatez se paga muy caro. El capricho del rey había quedado humillado y llevó a su nación a una tremenda crisis. Entonces llegamos al final de la vida de Amasías y al final del capítulo que estamos estudiando hoy, que era Segunda de Crónicas, capítulo 25. Leamos los versículos 25 al 28. Dice: Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió unos 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, los primeros y los últimos, ¿no están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo huido a Laquis, lo persiguieron hasta esa ciudad y allá lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Algunos suponen que aunque la Biblia dice que Amasías vivió después de la muerte de Joás, eso no afirma que reinó, que es improbable que Amasías fuera puesto en libertad inmediatamente después de su captura, que en ese tiempo quizás el pueblo de Judá entronizó a Usías, el hijo de 16 años de Amasías, que quizás Amasías no fue soltado hasta después de la muerte de Joás, cuando puede habérsele permitido que volviera a su país donde vivió 15 años. Es evidente que Amasías no era popular en Judá. Probablemente contribuyeron a que la gente estuviera amargada contra su rey, su precipitado desafío a Joás, su desastrosa derrota, la humillación producida por la ruptura de buena parte del muro de Jerusalén, la captura de rehenes y la pérdida de los tesoros del templo y del palacio. Esto trajo el desagrado del pueblo, que lo persiguió hasta Laquis, a unos 43 kilómetros al suroeste de Jerusalén, y allí lo mataron. Después le trajeron a Jerusalén en caballos y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Y el pueblo que había participado en todo este incidente colocará a Azarías, hijo de Amasías, y lo proclamarían rey cuando tenía solo 16 años de edad. Apreciados hermanos y amigos, el peor error que podemos cometer en nuestra vida es ser soberbios y cerrar nuestros oídos a la amonestación del Señor. Eso nos llevará por el camino equivocado. Por eso el Señor nos dice que si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, a pesar que esta palabra sea contrario a lo que tenemos en mente. Que escuchemos al Señor y que vivamos agradándole en todo. Esa es la mejor decisión que podemos tomar. Por eso, que el Señor te bendiga y te guíe por el camino de la vida es mi oración por ti. Amén.